Amén. Amén. Dios te bendiga de manera preciosa y abundante. En el nombre de Jesús. Queremos bendecirte, queremos bendecir tu vida. Si quieres pararte en esta noche, vamos a continuar exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que un día murió en una cruz como esta para darnos vida a ti y a mí. Pero que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos. Esas palmas así, vamos. Aleluya. Cántale conmigo, dile. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Vamos a decirle, te amo Jesús, te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Dile, fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Por amarme así, me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así, me diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Dile, te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Soy feliz. Sí, Señor, aleluya. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, dáselo fuerte, alabado sea el Señor. ¿Dónde está una iglesia que está en victoria? ¿Dónde está la iglesia que viene a celebrar a un Cristo vivo? Recuerdo que en el pasado me preguntaban, pastor, ¿y por qué usted se viste de negro el viernes de crucifixión? Y digo, es que estoy de luto, el diablo se murió, yo estoy de luto porque el diablo se murió, pero Cristo está vivo y reinando. Hoy solamente es un recordatorio de lo que Él tuvo que sufrir por ti y por mí para darnos la victoria eterna. Bienvenido una vez más a nuestra iglesia Revive Church en español. Mi nombre es Roy Calzadilla, para los que no me conocen, uno de los pastores acá en nuestra iglesia, y estamos juntos de celebración, celebrando la vida de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores?
Pues denle un aplauso al Señor. Vamos a seguir gozándonos en esta noche. Aleluya. Yo te voy a invitar a levantar tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y vamos a declarar en esta noche que hay poder en la sangre de Jesús. Que hay poder en la sangre que Él derramó por ti y por mí. Aleluya. Y nos trae victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar conmigo. Dile: preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó. Oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh Jesús, dile: sobre ti el dolor, sobre ti el dolor. Levanta tus manos.
perdonaste la ignorancia de tus acusadores, usurpadores del poder terrenal y de la carne adoradores. Morirán sin tu gloria y de la infamia esclavos. Lucas 23:34 nos recuerda lo siguiente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pueden sentarse, hermano. Ahí está Jesús de Nazaret, mirando desde la cruz, justo después de haber sido crucificado entre dos bandidos, entre dos criminales. Ve a los soldados que lo han estado burlándose de él, que lo han torturado y que acaban de clavarlo a la cruz. Probablemente allí se acuerda también de aquellos que lo sentenciaron, de Caifás y de los sacerdotes del Sanedrín. Pilato se dio cuenta que fue por envidia que habían entregado a Jesús. Pero no está tan bien Jesús pensando quizás en sus apóstoles, quizás en aquellos que lo acompañaron y ahora ya no están más con él. ¿Será quizás está pensando en Pedro, quien lo ha negado 3 veces? O quizás pensando en esta multitud que solamente unos días atrás había estado echándole porras, había estado exaltándolo, había estado alegrándose por su entrada triunfante y ahora, unos días después, están pidiendo que sea crucificado. ¿Será que Jesús también está pensando en nosotros? ¿Será que Jesús también está pensando en usted y en mí, quienes a diario nos olvidamos de Él? La realidad es que Jesús tenía toda la razón para airarse con ira, pero no lo hizo. Ahí, en el punto más alto de su sufrimiento físico, prevalece el amor. Y Él le pide a su Padre que los perdone. Que perdone a aquellos que lo han traicionado. Que perdone a aquellos que lo han torturado. Que perdone a aquellos que lo han abandonado. Que nos perdone a usted y a mí. Qué ironía tan grande, ¿no? Qué ironía tan grande. Jesús le pide al Padre que perdone. Pero es a través de su propio sacrificio en la cruz que esa generación y todas las generaciones han sido perdonadas. De todas las cosas que Jesús pudo haber dicho cuando fue crucificado, dijo: Padre, perdónalos. Eso es lo que le vino a su corazón a Jesús. Eso es lo que fue desde su corazón a sus labios. Eso es lo que le vino antes que cualquier cosa. Pudo haber dicho: Padre, páralos, que no me crucifiquen. Pero no lo hizo. Pudo haber dicho: Padre, no es justo lo que me está pasando. Pero no lo hizo. Pudo haber dicho: Padre, yo no me merezco esto. Pero no lo hizo. Qué lindo que en este Jesús que pide perdón para la humanidad, qué lindo que lo vemos restringiéndose, de absteniéndose, de hacer ningún reclamo para su propia vida, y al contrario, anda pidiendo perdón para los demás. Y yo uso la palabra que se
que estuvo absteniéndose con mucho cuidado, ¿verdad? Porque al igual que el resto de nosotros, Jesús no hubiese querido pasar lo que pasó en esa cruz. Y bueno, sabemos que cuando estuvo allí orando en el Monte de los Olivos, justo antes de que vinieran a arrestarlo, sabemos que Jesús estaba pidiendo una cosa: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que iba a estar pasando en poco tiempo. Jesús conocía el plan de Dios para la salvación de los seres humanos a través de Él. Por eso fue que al mismo tiempo que dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué lindo Jesús. Qué lindo de parte de Él de someterse a la voluntad del Padre. Qué lindo de parte de Él de pensar en otros pronunciando estas palabras, Señor, perdónalos. Se está muriendo en la cruz. Está desvaneciéndose en la cruz. Y está dándonos todavía una lección a todos nosotros acerca del perdón. Hermanos, hermanas, el perdón es el punto central de la cruz. El perdón es el punto central de la cruz. Cristo murió de manera que usted y yo pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios por toda la eternidad. El perdón es para todos nosotros. El perdón es para todos aquellos que hemos pecado y no sabemos que estamos pecando, pero también es para aquellos que hemos pecado y sabemos que lo que estamos haciendo no le place a Dios. Y aquí está lo mejor de todo. El perdón es algo que Dios elige. El perdón es elección de Dios. Nuestros pecados son limpios, son borrados por la sangre de Jesús, porque esto es lo que Dios ha elegido hacer. El perdón no tiene absolutamente nada que ver con nuestras excusas, con nuestras disculpas o con nuestros actos de pseudo justificación. A Dios le place perdonar. Por su gracia nos perdonas, porque Él es el Dios de la gracia maravillosa. La palabra en griego para el perdón es afiemi. Y afiemi quiere decir soltar. Afiemi quiere decir entregar. Afiemi quiere decir no lo quiero más, lo suelto y lo suelto para siempre. Y porque Cristo murió en la cruz por usted y por mí, hemos sido limpios del pecado, hemos sido perdonados por toda culpa, por todo pecado, pecado de ayer, pecado de hoy, pecado de mañana. Así es que vamos a aferrarnos. Vamos a aferrarnos a esa promesa de 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y aparte limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos y hermanas, paremos de vivir como personas casi perdonadas. Nosotros no estamos casi perdonados, estamos perdonados. Y estamos perdonados por el sacrificio de Cristo. La experiencia de libertad que viene de Cristo a nosotros viene por el perdón clavado en la cruz. Así es que en este Viernes Santo hay buenas nuevas que compartir. En este Viernes Santo
Las buenas son que la misericordia de Dios es para siempre. Cierro con las palabras del Salmo 103, versículos 8 al 12. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cristo no quiso pedir ninguna otra cosa para el mundo desde la cruz. En fin de cuentas, ¿no es el perdón lo que nos hace libres? ¿No es el perdón lo que nos hace libres? Hasta su hora final aquí en la tierra, Jesús habló acerca del perdón. Jesús enseñó acerca del perdón. ¿Dónde? Bueno, en esta oración que llamamos el Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? Jesús enseña que son ¿cuántas veces? 70 veces 7. Jesús perdona a aquel paralítico en Capernaum. Jesús perdona a aquella mujer pecaminosa que lo ungió con ese perfume en la casa de Simón el fariseo. Jesús perdona a aquella que adulteró, aquella que fue cachada en el acto y que todo el mundo quería matarla a pedrada. Aún en el sacramento de la Santa Cena, Jesús dice: beban de esta copa. Beban, porque al beber, esta es mi sangre del nuevo pacto, la sangre que ha sido derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Y aún en la resurrección, su primera obra al enviar a sus discípulos es la de perdonar. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Abundante vida tendrás en el santo paraíso. La segunda frase, la segunda palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo número 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar, Jesús nos invita a perdonar poniendo el ejemplo. Porque para tener la salvación tenemos que perdonar. Pero aquí vemos a Jesús entre dos malhechores, uno a su derecha, uno a su izquierda, representando todos los puntos de vista de esta humanidad. Personas que en última hora siguen rechazando a Jesús, personas que, aunque la circunstancia les esté ahogando, siguen rechazando a Jesús y aún echándole a Jesús la culpa de sus problemas. Uno de estos malhechores le dice a Jesús: sálvate a ti y a nosotros.
O sea, ni siquiera tenía temor. Viéndose que son sus últimos minutos de vida, ni siquiera se atrevió a pedirle perdón al Señor. Teniéndolo ahí, más bien estaba como mofándose de él cuando le dice, sálvate a ti y a nosotros. Yo quiero verlo. A ver, si tú eres, sálvate a ti y a nosotros. Y así hay muchas personas. Es uno de los puntos de vista. Es uno de los puntos de muchas personas. El sentir de muchos. Que aún están en situaciones, en problemas. Aún están súper necesitados del Señor, igual que lo estamos todos. Y tú le dices, ven a Jesús, acepta a Jesús. Y te dicen, no. Y lo que quieren es resolver solo su problema. Tenemos al otro condenado. Aquel otro malhechor. Y siempre que pienso en ese segundo malhechor, más que en el momento de la cruz, me pongo a pensar en qué sucedió la noche anterior. Ya el hombre tiene su sentencia de muerte, ya el hombre tiene su condena, ya el hombre sabe que lo van a crucificar. Tal vez no podía dormir, tal vez estaba pensando en la causa de por qué lo iban a ejecutar. Cuando escucha la algarabía de que habían apresado a aquel que llamaban el profeta de Nazaret, cuando escucha la algarabía de que habían apresado a aquel que hacía milagros, señales y prodigios, cuando escucha que habían apresado al mismo Hijo de Dios. Y entonces imagino que él se debe preguntar, pero si este hombre no ha hecho nada malo, ¿por qué lo apresan a él? Si él no ha hecho nada malo, él más bien ha hecho bien por todos. En el momento de la cruz, en el momento de la crucifixión, el primero ofendiendo a Jesús y aún mofándose, y el segundo, más que dirigirse a Jesús, se dirigió al otro condenado y le dice, ¿no tienes tú temor de Dios viéndote en la misma situación que él? Nosotros a la verdad nos merecemos el castigo, pero este justo ningún mal hizo. Y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre hizo una petición, acuérdate de mí. Este hombre hizo una confesión de fe, cuando vengas en tu reino, yo sé que tú vas a volver. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy, no mañana, no el mes que viene, es ya. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el pasaje vemos que aún en el último momento Dios está presto a perdonarnos y Dios está presto a salvarnos. Hoy he estado con una alabanza en mi mente. La alabanza dice, me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas. Así tan grande es su amor. Jesús tiene los brazos extendidos, presto a abrazarte a ti y a abrazarme a mí. Jesús tiene los brazos extendidos, presto a salvarte a ti y a salvarme a mí. Jesús está listo para decir, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el mejor tiempo, es el mejor ejemplo de salvación. Luego de perdón, el Señor nos otorga salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he allí a tu hijo. Hijo, he allí tu madre. Y a pesar de tu corta ausencia de este mundo, ofrendas vuestras madre, nuestra grata compañía. Gracias, mi Señor, por ese amor tan profundo, entregando por nuestra salvación tu vida. Amén. Hoy celebramos una de las fechas más importantes de la historia, la crucifixión y muerte de Jesús. Es un día donde la palabra sufrimiento es central. Nos preguntamos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque era la única manera de reconciliarnos con Dios. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando Juan el Bautista, él mismo vio como el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús como paloma. Esa era una señal que él era el Hijo de Dios. Ahora podemos ver en esta escena como algo muy repentino
muy rápido, está sucediendo. Un día antes celebrando la última cena con Jesús y ahora algo muy diferente. Jesús ya juzgado, condenado a muerte, siendo inocente, lo golpearon, se burlaban de él, lo retaban a bajar de la cruz. Los soldados repartieron sus pertenencias entre ellos y tomando su túnica no la partieron, echaron suertes para ver de quién sería. Esto fue para que se cumpliese la escritura del Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo se estaba cumpliendo en esa cruz. Tenemos a Jesús sufriendo, Él viendo a la gente, la que estaba cerca y la que estaban lejos. Se cumplió la escritura donde dice en Mateo 26, 31, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Yo no sé qué tan cerca estás de Jesús el día de hoy o qué tan lejos estás. Jesús hoy te dice con los brazos abiertos, aquí estoy esperándote. En Juan 19, 25, como leyeron, vamos a ver quiénes estaban cerca de Jesús. Ahí junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Se pueden imaginar el dolor tan grande que se podía sentir ahí? Jesús, hijo de María, crucificado, adolorido, con dolor intenso en su cabeza por la corona de espinas. Jesús viendo desde la cruz el panorama, viendo sufrir a quien le había dado a luz. Para los padres es difícil pensar en esta escena, porque siempre se piensa que los hijos van a sepultar a los padres. El dolor que sintió ella al ver a su hijo, el primogénito, en esa situación. Quizás ella recordaba cuando le enseñó las primeras palabras, o también cuando lo enseñó a caminar. Ahí en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos un gran ejemplo en Jesús. Podemos ver qué gran convivencia tuvo Jesús con su madre. Vivir con ella hasta una edad adulta. Hoy en día los hijos se quieren ir del hogar a muy temprana edad, pero ahí en Juan 19:26, que Jesús viendo a su mamá y viendo al discípulo a quien amaba, dice que estaba presente. Quería recalcar esa parte, que estaba presente. Tenemos que estar presentes para Jesús. Tenemos que estar presentes para que Él nos hable. Así de que Jesús le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Quizás pensando Jesús, ya no voy a estar yo, pero lo vas a tener a Él como hijo. Como me atendías a mí, atiéndelo a Él. El día de hoy podemos identificarnos con estas palabras, porque hemos sido madres o padres con algún hijo o hija que hemos adoptado, sea familiar o no sea familiar. Le hemos dado ese cariño, le hemos dado ese amor, los hemos atendido, los hemos encaminado al camino de Dios, le hemos enseñado el amor de Dios. Y podemos ver en Juan 19:27, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Una madre que iba a quedar desamparada, y Jesús en ese momento tan difícil, siendo el hijo mayor de su casa, tenía esa responsabilidad hacia su madre. Y pensemos, él ya no iba a estar ahí. Por lo tanto, le dejó a Juan esa bendición, tener una madre. Esto demuestra el gran acercamiento que tenían ellos. Quizás que convivían como familia y ahora lo hacía oficial Jesucristo. Entonces, María como madre para Juan y Juan como hijo de María. Yo no sé cómo está tu relación con tus padres, quienes te dieron la vida, quienes dedicaron tanto tiempo para ti. ¿Qué tan cerca estás de ellos? Si necesitas restaurar tu relación con ellos, no es tarde todavía para algunos. No es tarde el momento para que puedas reflexionar y pensar en tus padres. Jesús lo hizo. No esperes a que Jesús te diga, madre, he ahí tu hijo, ni que te diga, hijo, he ahí tu madre. Y termina el versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que el Señor les bendiga. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el ungido del Altísimo en santificada agonía
La presencia del Padre clamó en fría soledad. Ese amor eterno que prodiga nuestra vida, señalándonos el camino de justicia y verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Cuarta palabra en esta noche, dolor espiritual. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice esta palabra de Dios que lo primero que Jesús, estando en la cruz, hizo, una de las primeras cosas fue clamar. Conversaba yo en la célula de mujeres unos sábados atrás sobre el significado de la palabra clamar. Y dice que cuando uno clama es como un pedido o una oración que uno hace con vehemencia o desesperación, ¿verdad? Dice que clamor es quejarse con gritos pidiendo ayuda. Cuando usted clama es como un grito que le sale del alma delante de la presencia del Señor. Y así estaba Jesús en esa cruz clamando. Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Desamparar. Ahí estaba Jesús sintiéndose desamparado. ¿Qué es lo que es sentirse desamparado? Es imposible que una persona se sienta desamparado si antes no se siente amparado, ¿verdad? De tal manera que Jesús conocía lo que era el amparo de Dios, de su Padre. Él sabía lo que era caminar bajo el amparo de Dios. Él sabía lo que era tener la ayuda, la bendición, la gracia de Dios sobre su vida. Y de pronto, de un momento a otro en esa cruz, Él se siente ya no amparado, se siente desamparado. Ahora, cuando uno se pone, los que somos padres nos ponemos, yo digo que yo trato de ponerme, como decimos en el dicho, en los zapatos del Señor. Yo digo, Jesús, el Señor o Dios Padre, lo podemos ver como dos puntos de vista. Como Padre de Jesús que está siendo crucificado, su Hijo, y como Dios eterno, como divinidad que es Él. Ahora, como Padre, Él sufría ver a su hijo siendo crucificado. ¿A qué padre no le duele ver cuando un hijo sufre? Pero como Dios, había una palabra, había una profecía que tenía que ser cumplida por amor a ti y por amor a mí. De tal manera que Dios no es que le dé la espalda completamente a Jesús, sino que en ese momento Él sufre, pero a la vez entiende que es por un propósito mayor. Y esto me recuerda cuando tenemos nuestros bebés pequeños y los estamos enseñando a caminar, ¿verdad? Como padres. Y usted está con ellos y ellos a veces se caen y lloran, pero usted lo levanta y aunque a usted le duele que su hijo se dio un golpe, usted lo levanta y lo deja solo porque él necesita aprender a caminar. Eso le va a hacer bien. Y yo me imagino que a lo mejor Dios estaba viendo a Jesús ahí sufriendo y le duele, pero tienes que entender que Jesús tenía un propósito mayor. Esa crucifixión, ese dolor espiritual que él estaba allí en ese momento, era por un propósito mayor. Ahora, usted y yo, así como Jesús, puede ser que en ocasiones estamos clamando desesperadamente por otros, por algo que estamos orando, y sin embargo lo que vemos es desamparo. ¿Le ha pasado a alguien? Amén. Es 5 minutos, amor, tú me avisas, que yo me emociono, ¿verdad? Y a veces nos sentimos desamparados. Dios nos responde, está en silencio, no veo nada, no escucho nada, no entiendo nada. Pero Jesús pasó por esto. Ahora, no es que estés desamparado. Ahí Dios como Padre tienes que entender, como Padre está contigo y está viendo tu dolor. Pero como Dios está viendo que hay un propósito en ti que tienes que alcanzar y que ese proceso que estás pasando es necesario que lo pases aunque Él esté en silencio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, Jesús estaba allí. Elí, Elí, lama sabatani, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús sabía que había un trono y una corona esperándolo en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya para terminar, debo estar cerca de los 5 minutos, si no, termino antes. Perdón, la primera palabra, salvación la segunda, amor la tercera, dolor espiritual. Todos hasta aquí hemos pasado. Recibimos el perdón del Señor, ¿verdad que sí?
recibimos la salvación junto con el perdón. Hemos sentido el amor de Dios al acercarnos a Él. Y entonces cuando llegue este momento de dolor, que a lo mejor sentimos ese momento que supuestamente es desamparo, que no lo es porque Dios está con nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? Déjame decirte que en el Salmo 94, 14 y 2 Timoteo 4, 8, ya para terminar te voy a dejar estos dos versículos. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Usted y yo somos heredad de Él. Y en Timoteo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Te voy a invitar a ponerte en pie en esta noche una vez más. Vamos a declarar que solo Dios, solo Cristo puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declararlo. Padre Santo, nadie como tú, Señor. Solo tú, con lo que hiciste por nosotros, puedes traernos salvación. Aleluya. Vamos a decírselo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Oh, sí, Señor, Cristo
tristeza de tantos corazones vacíos, el ciego romano que teniendo ojos no ve, quiso saciar la sed del creador de mares y ríos. ¿Algunos de ustedes me escuchan? Porque yo no me escucho nada. Ya pueden sentarse. Pero no me escucho fuerte. La quinta palabra se encuentra en Juan 19:28 y Jesús dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta palabra realmente me impresiona de parte de Jesús. Creo que no hay una manera más fuerte de ilustrar, una manera mejor de ilustrar la humanidad de Jesucristo que cuando escuchamos esta palabra de Jesús, tengo sed. Jesús no era una aparición que cumplía una formalidad en el plan divino. No era un crucificado más. Jesús era 100% humano, 100% hombre. Su dolor fue tan real como es el nuestro. Su sufrimiento era tan duro como cualquier persona podía estar sufriendo en esa condición en la que se encontraba Jesús. Dice que en ese tiempo ya Jesús había sido prendido en la madrugada, Jesús ya había sido azotado, lo habían crucificado cerca de las 9 de la mañana, ya llevaba tiempo ya en la cruz, había sido clavado sus manos, había perdido sangre de tanta dolor físico, tantos golpes, y en este momento Jesús dice, tengo sed. Era normal, según dicen los estudiosos, que una persona que fallecía por esta manera de crucifixión, pues iba llegando a un estado, el cuerpo, de deshidratación. Y dice que los labios se empezaban a secar, la boca se sentía también seca, la lengua se pegaba al paladar, de tal manera que la persona que moría en esta condición era muy triste porque se deshidrataba y comenzaba pues a sentir sed. Y es también impresionante cómo Jesús no olvidó ningún detalle. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y Jesús en esas horas cumplió muchas profecías y una de ellas era esta, que en el Salmo 22, 14, 15 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. No se olvidó de ningún detalle. Él también quería cumplir esta palabra que ya había sido dicha en el Salmo 22 y dijo, tengo sed. Me encanta cómo podemos confiar en este nuestro Dios, que es el único que puede dar una palabra miles de años antes y hacerla cumplir al pie de la letra. ¿Sabe lo que eso me da a mí? Confianza. Me da mucha confianza saber que confío en un Dios que habla algo y lo cumple. No importa en qué circunstancia podamos estar, Dios lo va a hacer cumplir porque Él es Dios y Él no miente. Y eso es lo que me demuestra Jesús en la cruz, confianza. ¿Y sabes qué también me demuestra Jesús en la cruz? Es algo irónico ver a un Jesús que si echamos un poco hacia atrás, dice que Jesús se topó con la samaritana en el pozo y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es un poco irónico también ver a Jesús que dice que el mismo Jesús en el último día de las fiestas de los tabernáculos, en Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es irónico ver a un Jesús que ha mostrado ha dicho todas estas palabras, ven, bebe de mí, yo tengo agua para vida eterna, mi agua no te dará sed jamás. Y de pronto Jesús dice, tengo sed. Y eso realmente me muestra a mí confianza, pero también me dice que Jesús llevó en la cruz toda nuestra sed, todas nuestras dolencias. Jesús fue a la cruz
para mostrarnos que sí se puede ser fiel al Señor, que sí se puede aún en los momentos difíciles cumplir con lo que Dios manda de nosotros, pero también nos muestra, yo vencí por ti. Yo me llevé en la cruz esa sed que tú ibas a tener. Yo llevé en la cruz esa dolencia, yo llevé en la cruz ese dolor. Yo vencí por ti. Me resulta interesante cómo Jesús no le importó para nada mostrar su debilidad como humano, para que nosotros supiéramos que también nosotros podemos ser débiles. Que no te sientas mal el día que te sientas débil, el día que tengas sed, el día que necesites arrodillarte y pedir perdón. No te sientas mal. ¿Por qué? Porque Jesús un día nos mostró que podemos ser débiles, pero con Dios podemos ser fuertes aún en medio de nuestras debilidades. Y bueno, quiero terminar. Dice la Escritura, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo dice en Isaías 53. Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación, la cual nos trae paz para con Dios. En la cruz, como el rico de la historia de Lázaro se encontraba en tormentos, Jesús sufrió esos tormentos por nosotros. ¿Sabes qué? Para que nosotros hoy pudiéramos tener esa vida eterna y no pasar esa condena de muerte que teníamos. Y podemos concluir diciendo que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos a su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para que los que le buscan no tengan sed jamás. Aleluya. Consumado es, consumada tu misión evangelizadora, inquebrantable tu fe en ingrato sufrimiento. Presentaste en la cruz tu obra salvadora, ejemplo de obediencia y cristiano sometimiento. Bendecido sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea su nombre. Aleluya. Cuando el pastor me pedía, muchas gracias pastor por la oportunidad de compartir la palabra, que compartiera con ustedes algo sobre consumado es, yo decía, Señor, ¿qué podemos buscar? ¿Qué podemos recibir de esta frase tan corta pero tan impactante? Consumado es. Y el Señor ministraba mi corazón acerca de varios puntos. Y el primero que quisiera compartir con ustedes es la importancia de un sacrificio para reconciliación. ¿Por qué Jesús tenía que ir a esa cruz? ¿Por qué era necesario un sacrificio? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Porque años atrás, aún sabiendo Dios, fíjese la grandeza, la misericordia, la justicia de nuestro Dios. Que muchos años atrás, cuando Dios crea todo, aún Dios sabiendo que el hombre representado en Adán y Eva le iban a fallar, aún así Dios puso en ellos libre albedrío. Y esa es la primera característica que me impacta de Dios. Qué Dios tan justo, qué Dios tan misericordioso, que aún sabiendo que somos malos, Dios nos dice, la opción es tuya. Yo no te voy a obligar a ti a adorarme. Yo te creé, pero tú eres libre de hacer lo que tú quieras. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel que oye mi voz abre la puerta y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué quiere decir esto? Y en una ocasión escuchaba una ilustración que un pintor reflejaba este texto y simplemente pintaba una pared con una puerta. Pero cuando las personas miraban el dibujo le decían, Señor, pero aquí falta algo. Esta puerta no tiene llavín, no tiene cerrojo. Y entonces ahí el pintor decía, el asunto es que solo se abre desde dentro. Dios nunca va a forzar la puerta. Dios no es un tirano que te va a obligar a que tú le adores. Simplemente puso en Adán y Eva y en cada uno de nosotros el libre albedrío. Teníamos la opción de adorarle, teníamos la opción de estar aquí en esta noche o no. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Pero, ¿por qué un sacrificio? Porque
la paga del pecado, dice la Biblia, que era la muerte. Cuando Dios puso a Adán y Eva allí en el jardín, les dijo, no coman de este árbol. Pueden comer de todos los árboles en el huerto, pero de este árbol no coman, porque de cierto os digo que morirán. Ciertamente no murieron en el momento que comieron, pero recibieron una muerte espiritual. Sí iban a morir en el futuro, y la muerte espiritual fue instantánea. Entonces, la paga de ese pecado era la muerte. ¿Cómo tuvo que resolver esta situación el Señor? Sacrificando a un animal, ¿verdad? Dice que cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y se taparon con hojas de árboles. Cuando Dios los encontró en el huerto, les dijo, ¿por qué hicieron esto? Y tuvo que hacer el primer sacrificio, ya ilustrando lo que tendría que suceder después con Jesús. Dice que mató un animal porque dice que los vistió con pieles de animales. Ahí tuvo que hacer el primer sacrificio. El segundo sacrificio que nos ilustra lo que vendría a pasar, o uno de los tantos momentos que la Biblia narra, es cuando Abraham tenía allí a su nené, al hijo de la promesa. ¿Sí recuerda? Abraham, tantos años anhelando un hijo, Dios le cumple la promesa, le da a su hijo, y cuando ya Abraham lo tiene, el Señor le dice, ve al monte y sacrifícamelo, entrégamelo a mí. Y qué grandeza, qué hombre tan grande. Por eso le llaman el padre de la fe. Ahí tomó a Abraham, dice que tomó al niño, tomó la leña, tomó unos siervos, unos criados, y partieron. Pero cuando estaban ya cerca del monte para subir, dice que le dijo a los siervos, espérenme aquí, porque yo y el niño vamos a subir, adoraremos y regresaremos. ¡Qué fe tan grande de este hombre! Él sabía que tenía que matar al niño arriba, y le dice a los criados, nosotros subiremos, adoraremos y regresaremos. Y cuando el niño le pregunta, el niño ya estaba grandecito, el niño le pregunta, papá, aquí hay algo raro. Aquí venimos a adorar al Señor, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham solo pudo decirle, hijo mío, Dios proveerá. Dios proveerá el sacrificio. Y para la respuesta que Abraham no tuvo en ese momento para su hijo, después Juan el Bautista vendría a decir después, cuando Jesús vino a bautizarse en el río, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Y ahí vemos por qué, el primer punto importante de por qué era necesario un sacrificio. Porque dice que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, tenía que sacrificar un animal sin defecto. Ahí estaba Jesús. Él fue el sacrificio sin defecto, sin pecado. Fue entregar su vida, su sangre por nosotros. El segundo punto dice, yo pensaba, el sacrificio de Jesús es la única y suficiente vía hacia el Padre. ¿Cuánto busca el hombre adorar a Dios? El vacío que hay en el corazón del hombre no se puede llenar con nada. Vemos la vida de los millonarios, de tanta gente. No se puede llenar con nada, no se puede llenar con ningún placer de este mundo. Dice la Biblia en Isaías 44 que el hombre corta cedros, toma ciprés y encina y crece entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia que da el Señor. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios con lo que sobra del árbol. Ya después de todo lo que hizo, dice, hace un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. La necesidad que tiene el hombre solo se puede llenar ¿con quién? Con el sacrificio del Señor. Como último punto, porque tengo poco tiempo, dice, ni siquiera las circunstancias van a impedir que tú alcances tu propósito. ¿Cuántas circunstancias pasó Jesús? Jesús tenía que morir, pero tal vez no era necesario tanto sufrimiento. Simplemente ir a la cruz y morir. Pero Él tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar. Incluso una de las palabras, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor era 100% humano. Pasó por circunstancias súper duras para que se cumpliera su propósito. Pero ni siquiera aún, no solo las circunstancias difíciles, muchas veces también las cosas que creemos que son buenas. Y yo marcaba aquí el texto donde en Mateo 16, si quiere después lo busca, cuando
el apóstol Pedro, que era uno de los 3 más cercanos a Jesús, le dice: Señor, pasa de ti esta copa. No hagas esto. ¿Por qué tienes que morir? ¿Y cómo le respondió Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Es decir, que muchas veces aún cosas que entendemos que son buenas y gente que nos aman pueden traer tropiezo a nuestro propósito, a nuestro final que Dios tiene para ti. Pero aún así, tú proyéctate, mira hacia el final, mira hacia la meta y confía en que Dios te va a dar la fuerza para llegar. Amén. Entonces, nomás para terminar, quisiera repetirte estos 3 puntos. La importancia de un sacrificio para reconciliación. Eso para mí significa consumado, es para conciliación. Sacrificio como única y suficiente vía hacia el Padre. No son los ídolos, no es la iglesia, no somos ni siquiera, no es el templo, no es el Papa, no son los santos. Cristo. Y ni siquiera las circunstancias, ni sean buenas ni sean malas, van a impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fieles y portentosas manos en quien confiar, únicamente las del Padre nuestro Creador, quien alivia dolores y hace el espíritu reposar, custodiando nuestra alma con ternura y amor. Fueron 7 tus palabras al epilogio de tu vida, en doliente sacrificio colgado del madero, palabras de perdón en tan prolongada agonía, indeleble ejemplo del amor de Dios verdadero. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un trozo de madera en las manos de Moisés era absolutamente nada. Pero cuando Moisés puso ese trozo de madera en las manos de Dios, se abrió el Mar Rojo. Una piedra en las manos de David era absolutamente nada. Pero como David puso su vida y puso sus piedras en las manos de Dios, una pequeña piedra, Dios hace que caiga un gigante. Unos clavos, tal vez en tus manos y en mis manos, produciría un dolor insoportable. Pero unos clavos en las manos de Jesús producen salvación y vida eterna. Unos pocos panes y unos peces en las manos de un niño no es absolutamente nada, pero unos panes y unos peces en las manos de Jesús es alimento para multitudes. Ahora yo te puedo hacer una pregunta: ¿y tus problemas en manos de quién están? Te aseguro que si tus problemas están en tus manos, no vas a resolver absolutamente nada. Pero si tus problemas hoy tú los pones en las manos de Jesús, estoy convencido que Él va a cuidar de cada uno de ellos. Jesús sabía lo que estaba diciendo cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía en las manos de quién Él se estaba colocando. Jesús no estaba abandonando ya los últimos segundos de su vida, tratando de ver al azar o quién lo podía ayudar. Jesús dijo: ya estoy en mi último segundo, ya estoy respirando mi último aliento, por lo tanto, ¿qué mejor que el último aliento dedicárselo al Padre, a quien en sus manos yo estoy seguro? Como mis hermanos y hermanas han predicado acá, desde el principio vemos una palabra de perdón, y es que no se puede hablar de ser cristiano si no tenemos perdón en nuestro corazón. Evidentemente el perdón es la llave que nos da entrada a disfrutar de la salvación de Cristo, la cual usted y yo hoy, gracias por su gracia, valga la redundancia, estamos siendo salvos. Y a la misma vez es ese sentirse perdonado y sentirse salvo, produce un amor intenso en nuestro corazón, y entonces, como predicaba también la hermana, es que podemos de verdad sentir: yo amo al prójimo, porque ya disfruto el perdón, disfruto la salvación, y el cristiano que ha nacido de nuevo no puede hacer otra cosa sino amar a quien tenga alrededor.
Ahora, una vez que uno es perdonado, que uno es salvo, que uno disfruta ese amor, no significa que no pasemos por pruebas en nuestra vida cristiana, sino es que todo eso que hemos recibido comienza a formarnos un carácter y a forjarnos un temple cristiano, el cual nos ayuda a cuando venga el momento de la prueba espiritual, permanecer firme en el camino y no resbalar. Para cuando nos toque la prueba física, como predicaba la hermana acerca de tengo sed, evidentemente ya tengo la madurez cristiana suficiente como para enfrentarlo. Y a pesar de todo eso, como predicaba Arielkis, entonces puedo decir, consumado es, porque nada en esta vida me va a poder detener jamás, porque ya Cristo ha marcado una senda para mi vida. Ahora, una vez que te sientas victorioso, una vez que te sientas victoriosa, una vez que ya la promesa fue consumada, que ya la bendición de Dios te alcanzó, que ya sabes que terminaste lo que Dios está haciendo contigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir colocándonos en las manos de Dios. Vamos a seguir entregando no solamente nuestros problemas, sino también nuestros triunfos en las manos del Señor. Vamos a seguir poniendo en las manos de Dios cada área de nuestra vida. Me encanta el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Esta señora tenía un flujo de sangre por 12 años, había gastado todo lo que tenía en doctores. Ella se arrodilló, dice que tocó el borde del manto, tuvo que arrodillarse. Cuando ella toca el borde del manto, automáticamente queda sana, pero después del milagro, ya ella era sana, ya el milagro había sido consumado, ya ella había pasado por perdón, ya ella había pasado por salvación, porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ya ella había sentido el dolor espiritual porque todos la rechazaban. Ella había sentido el dolor físico porque estaba enferma en su cuerpo. Ella había pasado por todo ese proceso. Además, ya el milagro había estado consumado y ella, siendo sana, habiendo atravesado el proceso, ella continuaba de rodillas. Cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, tú preguntas, ¿quién te ha tocado con la gran multitud que hay acá? Él dijo, yo sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Y cuando él dijo eso, él miró y la mujer estaba postrada de rodillas, aún después de recibir el milagro. Era una manera de decir, Señor, yo continúo en tus brazos. Señor, yo me entrego a ti completa porque sé que ya probé lo que es estar fuera de ti y es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por lo tanto, prefiero continuar en tus manos. Amado hermana, hermano que estás aquí en esta noche, sé que tú y yo hemos caminado un trecho con el Señor. Sé que tú y yo tenemos nuestra propia historia, tal vez más corta, más larga, tal vez con más desafíos, menos desafíos, pero es nuestra historia que hemos caminado, es nuestro testimonio de vida que hemos alcanzado. Y no sé en qué parte de la vía crucis, no sé en qué parte de ese camino a la cruz usted y yo podamos estar. Yo sé en cuál yo estoy, no sé en qué parte del proceso tú estás. Yo lo que sí sé es que Jesús está con nosotros en cada uno de este proceso. No importa las derrotas, no importa las victorias, no importa los éxitos, los fracasos, las frustraciones, las alegrías. Lo que importa es que todos juntos podamos decirlo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo aún mi enfermedad. Señor, en tus manos encomiendo mi victoria. Señor, en tus manos encomiendo mi vida, porque no hay lugar más seguro en toda la tierra que en las manos del Padre. Me siento seguro en sus manos. Me siento seguro en sus manos. ¿Qué es lo primero que hace un niño pequeño cuando ve a sus padres de lejos después de un tiempo sin verlos? Sale corriendo y levanta las manos para sentirse en los brazos del Padre, para sentir ese abrazo del Padre, para sentir ese calor del Padre. Jesús, sus últimas palabras fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay mejor lugar para ir jamás que las manos y los brazos del Señor. Amada iglesia, nunca se te olvide esta palabra. No por gusto fue lo último que Jesús dijo. No por gusto fue la despedida de este ministerio terrenal. No por gusto fue lo último antes que su espíritu exhalara. Él nos dijera esto.
Algo de valor tiene que tener, algo de importancia tiene que tener. No te vayas de aquí esta noche si no le dices al Padre: Padre, en tu mano me encomiendo. Tal vez ya he luchado con mi fuerza demasiado, tal vez he intentado demasiado por mi fuerza, tal vez he intentado y no veo, pero ¿sabes qué? Hoy me encomiendo a ti. No que me encomiendo a ti, hoy me abandono a ti. Porque es en ese lugar donde yo quiero estar. Ponte en pie por un momento. Ya estamos terminando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recordamos, Dios mío, cada una de tus palabras, la cual nos encierra un universo de bendición. Y cada uno de mis hermanos y hermanas que la han expuesto, nos han traído, Señor, fuerza, bendición. Que sintamos el amén en cada una de ellas. Que todos los que estemos aquí y los que no pudieron, crucifiquemos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne, y que resucitemos como hombre nuevo en los brazos de nuestro Creador. Y sea toda la gloria, y sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza. Y que el amor del Padre, Iglesia, la gracia del Hijo y la comunión del Santo Espíritu nos guarde y nos preserve y nos sostenga desde hoy hasta el día de su venida. Y el pueblo de Dios con gozo dice: amén. Aleluya.